estamos aquí de nuevo. Vuelvo a agradecerles la paciencia, el aguante. Ahora entiendo la expresión hacer el aguante. Y surgieron algunas cuestiones, como siempre sucede con ART. Todo se ramifica y son muchísimas las posibilidades de retomar cuestiones. Un punto que me parece importante señalar antes de comenzar la conversación es que ART concentra esa tradición del escritor que escribe por dinero, del escritor que se gana la vida con la literatura, ya sea en el periodismo, en la fantasía de ganarse la vida con las novelas, o el teatro, que ha sido siempre un campo en el que muchos escritores han buscado la solución económica, que fue el caso de ART, ¿no? Y en relación con esto, bueno, las preguntas pueden estar ligadas a lo que hemos estado hablando o a lo que a ustedes les interese que conversemos, ¿no? Sí. En referencia a lo que hablabas al principio de esta oposición entre la información, digamos, como algo lejano y la literatura como algo palpable, me preguntaba de qué manera aparece eso. Pensaba en el cuento El misterioso asesinato de los dientes de oro, donde, bueno, la prensa titula de que hay un asesino con dientes de oro y toda la gente que tiene dientes de oro en la ciudad va a decir yo no fui, y después aparece una dentista que descubre quién es el verdadero asesino y es solo después de escuchar el relato que dice no, yo no voy a denunciar. Y digamos, si aparece algo de esto de la cercanía del relato y la historia y lo vivido en oposición a la lejanía de... No, pues es que no conozco ese texto, ese cuento del asesino de los dientes de oro, pero me doy cuenta cómo es. Pero otro ejemplo que podríamos poner es, desde luego, Dupin, ¿no? El primer detective, el de Poe, que en el caso del primer relato del género, es decir, Los crímenes de la Rue Morgue, que es el comienzo del género, donde aparece el detective como figura inventada por Poe, porque no existía hasta ese momento, él descifra el crimen leyendo los diarios. Porque está la idea de quién ha sido el asesino que ha matado a esas mujeres encerradas en un cuarto, y él, leyendo bien las noticias policiales, infiere y termina por resolver el crimen. Si releen el relato, verán. Es como si también el detective y Poe estuviera diciendo, bueno, hay que saber leer los diarios, ¿no? Que sería el otro elemento. Uno sería esta idea de la narración y la construcción de la experiencia como un modo de poder resistir la información, ¿no? Porque la cuestión es cómo resiste uno, desde dónde lee uno la información. Ese es el problema, me parece, que aparece en ART y aparece en Walsh, ¿no? ¿Cuál es el sedimento a partir del cual nosotros podemos tomar cierta distancia cuando trabajamos con esa circulación de informaciones? Y el otro es esta práctica que en Poe aparece clarísima, que, bueno, Dupin es un gran detective porque también sabe leer todos los signos, entre ellos los diarios, ¿no? Porque hay otro relato de Poe que se llama El enigma de Marie Roget, donde también, en realidad, lo que hace Poe, el detective de Poe, es resolver el delito que los diarios no pueden resolver. Lo cual hace ver que la tensión de Poe con el periodismo era muy clara, ¿no? En el sentido de que estos cuentos policiales y su teoría del cuento son maneras de intervenir de una manera personal, muy genial en el caso de Poe, sobre una dinámica de lo que podríamos llamar el periodismo de masas que estaba empezando a... Entonces, ha habido siempre una relación de tensión y de alianza entre el periodismo y la literatura, ¿no? Me parece que es un tema muy, muy actual, ¿no? Me parece que hoy lo que está pasando es que todo el mundo se pasa por el periodismo, ¿no? Incluso los intelectuales se han vuelto periodistas, ¿no? Me parece que hay una especie ¿cómo decir?, de dominante del discurso periodístico, ¿no es cierto? Y muchos intelectuales con gran tradición se han puesto al servicio de una lengua fácil, llena de consignas, y me parece que el gran debate público es un debate que se da en el marco de los códigos del periodismo, en lugar de darse, como ha sido tradicional, en los debates intelectuales, en lugares que tengan más que ver con experiencias verdaderas y no con una retórica que tiende a simplificar los problemas y a convertir todo en enfrentamientos entre consignas definidas. Me llama la atención que hoy el modelo más visible del intelectual en Argentina sea el periodista. Porque hay periodistas que cumplen esa función y porque hay intelectuales que se han asimilado a esa figura, ¿no? Entonces, por eso, en un sentido, yo insistía en que hay que releer a ART y a Walsh, que a menudo aparecen como ejemplos de lo que serían los periodistas, para
que tenían muchos problemas con los periodistas ellos, y que con el periodismo ellos como tal, y que trataban de hacer algo que fuera distinto a eso que el periodismo siempre tiende a establecer. Bueno, esto no se entiende, el tipo de retórica del periódico, que escribe para una especie de público que en realidad es el secretario de redacción el que no entiende, ¿no? Y el secretario de redacción toma la palabra del conjunto de sus lectores, y por eso ahora hacía muy bien cuando decía, cada vez que escribo una cosa que está bien, me la corta, porque el secretario de redacción se la corta y dice, vos sos demasiado genial. Bien, a ver si hay otra pregunta. Sí. Sí. Retomando el planteo que había hecho al comienzo de esta especie de contraposición entre la novela y los titulares periodísticos o el periodismo tradicional y más en general Sí. la experiencia y la información. Para actualizar esta cuestión, pienso en un par de ejemplos, ciertas formas de nuevo periodismo de investigación que buscan dar voz o visibilizar ciertas zonas oscuras o marginales de la realidad, o la producción narrativa en el universo de los blogs, por ejemplo. Es decir, en espacios de una circulación informativa, de la información o de la hiperinformación, como es Internet, en los cuales aparecerían intentos o pretensiones de constituir espacios de una narración de una experiencia, de una voz subjetiva. Bueno, esto más en general, si en estos soportes o más en general se pueden pensar acercamientos o cruces de estos dos polos de la información y de la experiencia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con la descripción. Yo creo que son formas de resistencia subjetiva de los sujetos, para no decir subjetiva, de los sujetos a esa especie de dinámica impersonal de una información que circula de un modo impersonal y frente a la que uno es solamente espectador, y el espectador completamente, no quiero usar la palabra pasivo, pero un espectador que está ahí viendo una serie de cuestiones, descifrándolas a su manera. Me parece que esto que se llama, bueno, los relatos del yo, la presencia del yo, incluso el Facebook, más allá de mis distancias con el Facebook, que no tengo Facebook, digo, pero me doy cuenta que ahí hay un intento de convertir en experiencia, aunque sea una experiencia trivial, una experiencia como quiera llamarse la experiencia, que alguien pone sus fotos, pone a sus amigos, me parece que es un intento en medio de esta circulación alucinatoria de posibilidades de información, es un intento de centrar en la experiencia del sujeto la manera de abrir ese campo. Entonces miro con mucho interés ese tipo de experiencias, desde los Twitter hasta los mails, hasta los blogs y el Facebook. Me parece que son rastros de una crisis del periodismo. A veces que el periodismo, esa idea de que hoy los periodistas son los intelectuales sería una prueba de que el periodismo está en crisis en realidad, ¿no? Porque se encuentra muy acorralado por la circulación de información y por los modos en que la información que circula por Internet produce movimientos, produce alternativas sociales, ¿no? Una de las marcas, en relación a lo que una de las marcas es esta idea de la subjetivización. Traer los problemas al espacio donde el sujeto se mueve para que el sujeto tenga una experiencia que le permita no solo descifrarlo, sino comunicar. Frente a un discurso que tiende a ser impersonal, ¿no? Por supuesto, los matices los sabemos. Es cierto que las crónicas, que nosotros podemos asociarlas con Mansilla, digamos, para encontrar un origen, como decía María Moreno, pero podemos pensar en Hemingway, ¿no? Como uno de los grandes escritores que en un momento dado empezó a escribir novelas relatos de no ficción, utilizando estos elementos de crear situaciones que pudieran ser comprendidas subjetivamente y a partir de ahí comprender después la guerra o comprender elementos que parecen escapar, ¿no? Recordemos que, en definitiva, Walter Benjamin lo que dijo es que si el relato y la narración estaban en crisis es por el exceso de información. Entonces me parece que hay que mirar con mucho interés porque se está produciendo eso no solamente en las nuevas tecnologías, sino en ciertas líneas de la literatura argentina contemporánea, ¿no? Donde también hay relatos muy personalizados de la experiencia de las Malvinas o de la experiencia de las crisis económicas, que son maneras de fijar la experiencia histórica en un lugar que tenga que ver con individuos específicos y concretos, ¿no es cierto? Parece que esa ha sido siempre la tradición de la novela, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta que tiene más que ver con la conversación con Bartís. Y vos decías que te interesaba el proceso, digamos, teatral como una manera, en este caso, de releer la obra literaria. Y él decía que lo que primero los incentivó en ese proceso a elegir la novela de Art fue
encontrar las maneras de traducir ciertos procedimientos de la literatura al teatro. Ahora bien, cuando hablaba de la obra teatral de Discépolo y de Art, decía que les parecía ingenuas porque había cierta imposibilidad de traducir ese estallido del pensamiento que él veía presente en la literatura y que asociaba de alguna manera a la figura del narrador ausente en el teatro. La pregunta sería, ¿qué experiencia considerás que sería intransferible, que está presente en la literatura y ausente en el teatro? Si hay algún tipo de experiencia. Bueno, la experiencia de la soledad de la lectura, ¿no? Yo creo que eso sí es algo que es propio de la literatura. La literatura paga el precio de eso, pero paga el precio de algo que es único y extraordinario, ¿no? Eso sí que me parece que es intransferible. El hecho de que uno está solo cuando lee y que por tanto lo que lee está muy ligado al modo en que uno está pensando algo, mientras que el teatro tiene la gran virtud de que es un momento colectivo donde hay sujetos reales. Y yo creo también que el teatro nos sirve para ver cómo las nuevas tecnologías parecen siempre renovar todo, pero el teatro persiste desde la época de los griegos, más allá de todas las modificaciones y de los grandes acontecimientos de inventos que permitían nuevo tipo de ceremonias sociales, ¿no? Lo que me interesó, lo que me parece que puede ser interesante en relación a la música y en relación al teatro es la noción de interpretación. Eso fue lo que me interesó, me interesa cada vez que hablo con Bartís, ¿no? ¿Qué quiere decir interpretar un texto si también interpretar un texto quiere decir actuarlo? Y si los textos no tienden a ser actuados, digamos, no tienden a esperar que uno haga con eso algo en la vida, ¿no? Porque hay algo de eso cuando uno lee una novela y esa novela funciona bien. Yo leo El Gran Gatsby y me pongo mucho más romántico con ese hombre que amaba a esa mujer y que trató de cambiar su vida para ver si la podía volver a seducir después que ella lo había abandonado 20 años antes y que alquiló una casa vecina. En fin, leo eso un rato y salgo y me siento mucho más romántico de lo que me imagino que soy, ¿no? Quiero decir que los textos, la narración suele producir un efecto que se parece al hecho de que uno lee una obra de teatro y la actúa, ¿no? Hay algo de eso ahí, ¿no? La noción de interpretación me parece una noción importante como en relación a lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué quiere decir interpretar un texto? ¿Qué quiere decir interpretar una escena? ¿No es cierto? ¿Cómo es que nosotros sacamos conclusiones de allí? ¿No? ¿Qué quiere decir interpretar una noticia? O interpretar un relato, ¿no? Ese es movimiento, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, los pianistas y los ejecutores nos ayudan mucho a entender ese tipo de cuestiones y también los actores, ¿no? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Muy amables. Muchas gracias.